Hola, ¿cómo están, queridos alumnos? Hoy día tenemos nuestra clase de Biblia, una clase que también tiene que hablar un poco a nosotros, a nuestras vidas. Como les dije, el conocimiento es importante, no quiero que eso quede de lado tampoco, pero es mucho más importante el tema de que ustedes puedan aplicar, ¿no es cierto? Aplicar estos conocimientos, aplicar lo aprendido siempre, porque la Biblia no es como un libro de ciencias o la Biblia no es como un libro de literatura donde tú adquieres conocimiento, interpretas y te sirve para trabajar, para conocer, para ir a la universidad, etcétera, o para agilizar tu mente como en la matemática, sino que la Biblia te sirve para la vida. Entonces, estamos en un tiempo en el cual todos nosotros tenemos que preocuparnos de nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Preocuparnos de nuestra vida física también. Justamente el tema de hoy trata sobre eso, sobre el cuidado que tenemos que tener de nosotros mismos. Entonces, es muy importante cuidarnos, pero también cuidar nuestra vida espiritual. Quizá debería haber un equilibrio, si podemos decir, un equilibrio en cuanto al cuidado propio y al cuidado espiritual. Aquella persona que se cuida solo espiritualmente, pero no cuida su cuerpo, tampoco está bajo la voluntad de Dios. O viceversa, algunos que solo cuidan su cuerpo, pero no cuidan su espiritualidad, su vida espiritual, entonces tampoco podrían estar bajo la voluntad de Dios. En sí Dios es un Dios de equilibrios. Dios no es un Dios que nos pone siempre leyes y leyes y leyes y mandamientos para que nosotros cumplamos y si no Él se enoja. No, pero tampoco es un Dios que deja pasar por alto los pecados, ni que dice, ah, bueno, esta vez se le chispoteó, voy a pasarle, ¿no? No, tampoco Dios es así. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que quiere que nosotros seamos ordenados, responsables, cuidadosos, amantes de los demás, que podamos bendecir a otros. La clave en la vida, ¿saben cuál es, chicos? Es que las bendiciones de Dios, que es el más grande, pasen por nosotros, que somos canales de amor para bendecir a los demás. La vida del creyente debe ser un mirando a Cristo y bendiciendo a los otros. El que no entiende esto, entonces todavía no está entendiendo lo que es la vida cristiana. Y tú lo podrás tomar de una manera religiosa o no, pero lo cierto es que tú pienses una cosa o que tú quieres interpretarla de una manera es una cosa, pero lo que dice la Biblia es otra. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, que es un libro que tiene miles de años y que está vigente, que es el único libro que se ha traducido en todos los idiomas, que es el único libro que ha cambiado vidas, que es un libro que los científicos, muchos de ellos ateos, han tratado de dejar por los suelos y no han podido, es la palabra de Dios. Y la Biblia tiene mandatos, tiene órdenes, pero también tiene consejos, también tiene un pase de nosotros a la libertad en Cristo, pero nos habla de que nuestra libertad no tiene que ser convertida en libertinaje, de que nosotros somos libres en Cristo, libres del pecado, pero somos esclavos del amor y somos esclavos de Él, le pertenecemos a Él. Y en ese sentido, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y cómo no tener cuidado de ese cuerpo que Dios nos ha dado. Un cuerpo que quizá algunos podamos decir, ay, no me gusta, yo quisiera tener los músculos de tal, o quisiera ser como la chica de la foto, me gusta más el cabello rizado, qué sé yo. Pero es un cuerpo único que Dios nos ha dado para que nosotros podamos cuidarlo y vivir el tiempo que Él quiera, el tiempo que Él ponga de vida que podamos tener conforme a su voluntad. Vamos con la clase de hoy, que es el cuidado de mí mismo. Y vamos a ver, cuidando mi cuerpo como Dios quiere. En esta época, el cuerpo es uno de los énfasis centrales. La situación del COVID-19 está haciendo que muchos tiemblen ante la posibilidad de morir.
El 99% de la gente, al menos en nuestro país, usa mascarillas, guantes, máscaras, alcohol gel, lejía, desinfectantes y muchas otras cosas más que vemos para librarnos del virus. La gente está aprendiendo a tomar distancia y prevención ante lo que podría afectar no solo nuestras vidas, sino también la vida de las personas que más amamos. Hoy veremos qué dice Dios. Si Él quiere que nos cuidemos o debemos tomar una actitud de descuido ante esta situación. Es parte quizá del egoísmo pensar que yo no debo cuidarme. Es parte quizá del egoísmo pensar, bueno, no importa si yo me infecto, total soy joven. Vamos a ver. Tenemos que decir, como les dije hace un momento, que tenemos que tener responsabilidad ante todo. Dios demanda de nosotros que seamos responsables. Hay algunas personas que de manera equivocada o irresponsable podrían pensar que el ser cristianos nos da una protección mágica o que ningún mal nos puede alcanzar, como si estuviésemos dentro de una burbuja, pero no es así. Dios nos llama al orden y a la responsabilidad. Quizá esto también es parte de la soberbia o el orgullo que tanto hemos visto. Santiago 4:17 dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere viviremos y haremos todo esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Wow, acá tenemos un versículo muy directo ante esta situación. Muchos piensan, bueno, el próximo año ya voy a volver al colegio, voy a estar en la universidad, voy a estudiar tal, voy a hacer tal. Y Santiago dice, no digas eso. Dice, deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis, es decir, ahora te glorías, te ufanas en tu soberbia. Toda jactancia, dice, es mala. Pero acá hay un punto importante que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Sabes que es bueno lavarte las manos, ¿no es cierto? Sabes que es bueno proteger a las demás personas, porque quizás tú te infectas y no te pasa nada, pero quizás sí te pasa. Hay ya miles de jóvenes muertos, de niños y adolescentes que han fallecido por esta enfermedad. Y no solo eso, sino que también podrías contagiar a los que más amas. Y qué terrible sería contagiar a tus abuelos, a tus padres o a alguien que tú amas y que esa persona muera por tu ser irresponsable. No hay culpas realmente. No es que si tú contagias a alguien se muere por tu culpa, porque no es así. Es así si lo haces adrede, si lo haces a propósito o si lo haces irresponsablemente. Pero si tú eres ordenado, te cuidas, bajas el riesgo de infectarte y de infectar a otros, pero aún así pasa, entonces ya no pasa por tu responsabilidad, sino pasa porque así es la vida. Entonces tenemos que aprender que tenemos que confiar, pero sobre todo depender de Dios y decir, si el Señor quiere, viviremos esto o aquello. Otros creen que son todopoderosos. Sin duda alguna, muchos jóvenes sobre todo piensan que por su fortaleza y juventud son inmunes o superiores a enfermedades o accidentes. Esta es una clara manera de mostrar soberbia y confiar más que nada en sí mismos. A la larga, esto podría traer graves consecuencias. Y pongo ahí imágenes de superhéroes porque sí, muchas veces los jóvenes nos creemos superiores, nos creemos más fuertes, pensamos, a mí no me pasa nada, yo sé, yo salto, yo brinco, yo hago, yo soy. Tanto varones como señoritas piensan muchas veces así. La Biblia dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. Dice que antes de tú quebrantarte, primero te has ufanado, te has gloriado, se eleva tu corazón, te has enorgullecido y ahí Dios trata contigo. Y muchas veces nos quebranta cuando pensamos que somos más fuertes o mejores o superiores que los demás. Y dice que antes de la honra es el abatimiento. Es decir, antes de ser honrado, primero estás en el suelo para que tengas que aprender y después ser honrado. Ten mucho cuidado, porque estas actitudes no le agradan a Dios y parece, por lo que vemos, que trae consecuencias también.
Veamos algunos ejemplos de situaciones. Jóvenes o señoritas que son temerarios en su manera de conducirse. Algunos, por ejemplo, al cruzar la pista. ¿No es cierto? No consideran los peligros, hay un puente peatonal, pero ellos se creen más rápidos que los autos, que el camión, que el triciclo, lo que sea, y cruzan y corren. Muchas veces hay accidentes con esto y se le pararían los pelos de punta, se les pondrían, si ustedes supieran la cantidad de personas que mueren anualmente en nuestro país, que es un país que no tiene tanta población, por peatones temerarios. Algunos, al no considerar los peligros, y ahí hemos puesto una foto, por ejemplo, de una joven abriendo el refrigerador. Habrás escuchado quizá a tu madre, a alguien decir, no abras el refrigerador, estás con el cuerpo caliente, y tú lo abres. O tú haces caso omiso, no solo a esto, sino a otras situaciones peligrosas. Hay que tener cuidado y cuidar nuestro cuerpo. Otros, por ejemplo, están en salidas nocturnas a lugares peligrosos y también piensan que nada les va a pasar. Y muchas veces, aun cuando nuestros padres o mayores nos dicen ten cuidado, hasta parece que fueran cargosos. Y decimos, ya va a comenzar, ya yo sé cuidarme, ya no me estés diciendo. Pero si ustedes vieran las estadísticas de chicas que son raptadas, violadas, llevadas con trata de personas a prostituirse a otros países o a ciudades del interior del país, si supieran cuántos jóvenes son asaltados, muertos, o cuando hay un borracho manejando y es de noche, que casi siempre los borrachos están en la noche manejando, les atropellan, les roban. No, no saben ustedes la cantidad de situaciones que hay en la noche. Y es parte de nuestro cuidado el hecho de protegernos, de ser prudentes. Y cómo no hablar del COVID. Tiempos en los cuales muchos muchachos, yo salgo porque tengo que salir y veo gente que, al menos jovencitos, jovencitas de 16, 17, 15 años, 18 años, que están sin mascarilla. Porque retan, porque piensan que a ellos nada les va a pasar. Porque se sienten fuertes. A veces Dios nos tiene que dar una lección en cuanto a esto. Tengamos mucho cuidado, señoritas y jóvenes. Entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto al cuidado de mi cuerpo? Bueno, la Biblia dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Oh, acá dice que el cuerpo es templo del Espíritu, es decir, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros es cuando hemos creído, ¿no es cierto? Y mora en nuestro cuerpo. Y dice que ese cuerpo es de Dios y no es nuestro. La Biblia enseña en primer lugar que el cuerpo en el que habita nuestra alma y espíritu no es nuestro, sino es de Dios, aquel que nos da la vida y que nos formó desde el vientre de nuestra madre. Hay versículos que hablan de que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, que Él entretejió nuestro cuerpo. Y así es. Entonces es un bien de Dios el cual tenemos que cuidar, el cual tenemos que honrar y glorificar a Dios por medio de Él. Veamos otros versículos. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Acá hace una comparación de cómo debemos sustentar y cuidar a nuestra carne, es decir, a nuestro cuerpo. Dice como Cristo a la iglesia, es decir, Cristo amó y ama a la iglesia y la salva y la cuida día a día. Así tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y acá ponen algo que es muy lógico. Nadie aborreció jamás su propia carne. Aquí no dice, bueno, no me gustan mis ojos, entonces me los arranco y con un cuchillo se los saca. O no me gusta este brazo muy largo, muy flaco y me lo corto con un hacha. Nadie. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo.
Además, Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y acá hay una consecuencia, ¿no? Dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mira, ¿qué tal? El apartarte del mal, el temer a Dios, y no ser sabio en mi opinión, sino ser sabio mediante la Biblia, seguramente, mediante la palabra de Dios, te trae una consecuencia, medicina tu cuerpo. ¿Sabes esto? Los científicos lo descubrieron un poco de unos 1500 años o 1700 años después, que cuando tu actitud es buena y cuando tienes una mente liberada de cargas, tu salud también es buena y es mejor. La Biblia ya lo decía hace mucho más tiempo. Romanos 12, del 4 al 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Cuando te duele algo en el cuerpo, tú no dices, me duele el dedo, pero solo el dedo y todo lo demás no importa. No, te duele todo el cuerpo. Cuando nosotros maltratamos nuestro cuerpo, no lo cuidamos y lo entregamos a vicios o a excesos o a enfermedades, entonces no solo se duele tu cuerpo, sino también se duelen todos los que conforman la sociedad, la iglesia, el colegio, las personas que te aman. Todos somos miembros los unos de los otros. Al ser un cuerpo con Cristo, aquellos que se enferman también enferman a los demás, aunque no parezca. Al ser miembros los unos de los otros, también somos afectados cuando alguien se encuentra mal, ya que el amor de Dios nos une. Y si aún cuidándome me enfermo, esa es una pregunta muy interesante que me hicieron. Y bueno, ¿qué pasaría si aún cuidándome, protegiéndome, siendo prudente y otras cosas más yo me enfermo, me sucede un accidente o hasta muero? Bueno, veamos qué dice Dios. 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, está hablando del cuerpo, ¿no es cierto? Esta es nuestra morada terrestre. Este tabernáculo nuevamente lo compara con un templo. Se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es la promesa. Quizá nuestro cuerpo se puede destruir y deshacer, pero tenemos en Dios un edificio no hecho por manos de hombres, eterno, vida eterna en los cielos. Además dice 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, este hombre exterior dice que se va desgastando, se va enfermando, se va achacando. Cuando te pones mayor, comienzas a tener dolor de espalda, ya ves menos, comienza a fallar tu corazón o tus riñones, qué sé yo. Aunque él se va desgastando, dice que el interior, no obstante, se renueva día en día. El interior debe estar nuevo, nuevecito. Entonces, ¿cuál es tu actitud y tu equilibrio entre el cuidado de tu vida espiritual y el cuidado de tu cuerpo? Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber una actitud diferente. 1 Corintios 3:16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tengo que explicar este versículo claramente. Habla de que somos templo de Dios y que no debemos destruir el templo de Dios, porque si no, Dios dice que destruirá a aquel que lo haga. Y aquí también nos habla del cuidado de Dios, porque aquel que haga daño a un cristiano, aquel que le haga daño al cuerpo de un hijo de Dios, seguramente se la verá con Dios. Esto nos habla del cuidado que Dios tiene de nosotros, y a la vez que para Él el suicidio o la autodestrucción del cuerpo es ir contra su voluntad y sus planes. Somos un especial tesoro para Dios, ya que Él nos creó para su gloria. Esta semana tenemos una tarea, muchachos, y es una tarea como siempre sencilla,
que más te haga pensar que trabajo. Quiero que hagas un comentario de un mínimo de 6 líneas. 6 líneas es muy poquito. ¿Cómo te cuidas tú y tu familia de este COVID-19? ¿Y cómo crees que hasta hoy Dios les ha cuidado? Sea de la pandemia o de pasar por la enfermedad con éxito. Porque me imagino que algunos de ustedes han tenido la enfermedad, o sus padres, o alguien de su familia. Pero quiero saber cómo Dios les ha cuidado. Hazme un breve comentario. Si es de más de 6 líneas, no hay ningún problema. El mínimo es 6 líneas. Espero que esta clase haya sido, como siempre, de bendición para ustedes y de ayuda en toma de decisiones. Bendiciones, queridos alumnos. Será hasta la próxima clase.